Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 42 y versículo 1, donde dice: Respondió Job a Jehová y dijo. Y la Nueva Traducción Estándar Americana 1995 también dice: Entonces Job respondió a Jehová y dijo: Yo conozco todo lo puedes, ya que esta maravillosa declaración de Job estaba evidentemente conectada con la impresionante demostración de poder y fuerza de Dios sobre la creación, que también estaba conectada al consuelo que el sentido de la presencia de Dios trajo a Job. Nótese que Dios ciertamente podía hacer todo, incluyendo llevarle consuelo y también seguridad a Job, incluso cuando Job aún no entendía el origen o el significado de su crisis. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Comienza diciendo: Tú puedes hacerlo, no solo por poder, porque eso siempre pensó él, sino también por derecho sobre el cual, de algún modo, había dudado y también discutido. Es una máxima jurídica que un hombre solo puede hacer lo que tiene derecho a hacer. Sigue diciendo: todo lo que te plazca hacer con tus criaturas, ya que no se puede negar ningún pensamiento, es decir, de los pensamientos de Job, ya que tú me conoces a mí y a todos mis pensamientos pecaminosos e indignos de tus tratos providenciales conmigo, aunque no puedo ver la maldad de ellos, ya que todo lo que pienses o te proponga hacer, puedes hacerlo, y ni yo ni ninguna de tus criaturas podemos impedirte hacerlo, ni condenarte por ello, como he pretendido hacer con audacia y perversidad. Entonces, esta última cláusula del versículo explica también la primera. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. También dice: ¿Quién es este que endurece el consejo sin conocimiento? Por lo tanto, he declarado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Comienza diciendo: ¿quién es él? Es decir, ¿qué soy yo para atreverme a hacerlo? Por tanto, me considero como tonto y audaz, desdichado que soy, que sea culpable de tal locura. También dice que escondes consejos sin conocimiento, es decir, palabras que se repiten también, por ejemplo, en el capítulo 38 y versículo 2. Por lo tanto, porque mi mente estaba sin conocimiento, por eso mi palabra era ignorante y necia. O por otro lado, siendo consciente de mi ignorancia y temeridad, creo conveniente hacer esta humilde e ingenua confesión. Sigue diciendo: cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía, ya que he hablado tonta y desacertadamente de cosas que están muy por encima de mi alcance, incluso de la infinita y soberana majestad de Dios y de sus profundos e inescrutables consejos y providencia.
Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. También dice, Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Comienza diciendo, escucha, te lo suplico. Esto no puede asignarse apropiadamente a Job de la misma manera, pero como, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 3, debe de referirse a Dios. Luego, la confesión también de Job capítulo 42, versículos 5 y 6, entra de manera muy grandiosa, ya que cuánto de nuestro conocimiento de Dios son meros rumores. Y no es hasta que la enseñanza experimental del Espíritu Santo haya revelado a Dios a nuestra conciencia que realmente lo vemos con el ojo interior. La confesión de Job, por tanto, es la confesión de todo hombre convertido. Y compárese, por ejemplo, en esta esfera con mucho y posterior y muy diferentes, pero análogas a la confesión de Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 16. Continuará con el versículo 5, donde dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También dice, De oídas te he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. De oída he oído de ti, hasta ahora, es decir, no he tenido más rumores sobre ti. No te he conocido en ningún sentido verdadero, pero ahora te has revelado. Mis ojos te ven, mi ojo espiritual se abre y empiezo a verte en tu verdadero poder, tu verdadera grandeza, tu verdadera inescrutable, ya que ahora reconozco la distancia que nos separa y siento lo irracional que es contender contigo, discutir contigo, asumir que soy competente para juzgar tus acciones. Por eso me aborrezco. Continuará con el versículo 6, donde dice, Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También dice, Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Por lo cual me aborrezco o detesto mis palabras, como señala la versión revisada de la Biblia, y arrepiéntete en polvo y ceniza. Job todavía estaba sentado sobre el montón de ceniza sobre el cual se había arrojado cuando su enfermedad lo azotó por primera vez, allá en el capítulo 2 y versículo 8. Se había arrojado sobre él con dolor y desesperación. Permanecerá sentado sobre él en compunción y arrepentimiento, ya que su autohumillación ahora es completa. Y note que no se retracta de lo que ha dicho acerca de su integridad esencial, pero, sin embargo, admite que sus palabras han sido demasiadas audaces y que su actitud hacia Dios es impropia de una criatura. Dios acepta su sumisión y procede a vindicarlo ante sus amigos y a visitarlos con condenación. Continuará con el versículo 7, donde dice, Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. También dice, Aconteció después que Jehová habló estas palabras a Job, que Jehová dijo a Elifaz, temanita, Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no has hablado de mí lo recto, como mi siervo Job tiene. Dice que aconteció que después que el Señor hubo hablado estas palabras. Las palabras previstas parecen ser la de
los capítulos 38 al 41, pero ninguna palabra en la parte anterior de este capítulo. Dios escuchó la confesión de Job en silencio y, sin más palabra, se dirigió a Elifaz y sus amigos. El Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos. Note que aquí se reconoce muy fuertemente la posición superior de Elifaz. Solo a él se le menciona por su nombre, solo a él se dirige directamente. La precedencia que aquí se le concuerda con la que sostenía tanto en la narrativa histórica anterior en Job 2, capítulo 11, como el diálogo también del capítulo 4 y versículo 1. Porque no habéis hablado de mí con rectitud como lo ha hecho mi siervo Job. Job, en general, había dicho lo que era correcto y verdadero de Dios, y Dios lo reconoce como su verdadero siervo. Los consoladores conscientes o inconscientemente habían dicho algo falso. Incluso si dijeran lo que creían, deberían de haberlo sabido mejor. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. También dice: ahora pues toma para vosotros 7 toros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque lo aceptaré, para no hacer contigo según tu necedad, por cuanto no ha hablado de mí con rectitud, como lo ha hecho mi siervo Job. Le está diciendo: toma pues ahora 7 novillos y 7 carneros. Note que sobre la prevalencia temprana y generalizada del rito del sacrificio se puede observar, por ejemplo, en Job capítulo 1 y versículo 5. Y sobre la preferencia para el propósito del sacrificio del número 7 se puede observar en Levítico capítulo 23 versículo 18 y en el libro de Números, capítulo 23, versículo 1 y 14. Es notable que 7 bueyes y 7 carneros era exactamente la ofrenda del rey moabita Balac y de su profeta Balaán, contemporáneo de Moisés. Sigue diciendo: y ve a mi siervo Job, humillaos ante el hombre a quien os habéis esforzado por humillar y hacerlo seguidamente. Dice: acude a él, suplícale, que estará encantado de acudir en tu ayuda, uniéndose y ayudándote en la ofrenda que solicito de tus manos, y ofrecer por vosotros holocaustos. Haz lo que Job había hecho por sus pecados, allá en Job capítulo 1 y versículo 5. Además ofrece un holocausto, y entonces mi siervo Job orará por vosotros. Presente en vuestro sacrificio y participando en él, asumirá la función sacerdotal suprema e intercederá en vuestro favor, ya que por él aceptaré, literalmente, su cara o su persona, lo aceptaré. Aquí se da a entender que, aparte de Job, los 3 consoladores no habían sido escuchados y mucho menos habrían obtenido el perdón. No sea que os trate según vuestra necedad, por no haber hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, namatita, e hicieron como Jehová
le dijo y Jehová aceptó la oración de Job. También dice, entonces pues Elifaz, Temanita, Brindad, Suita y Sofat, Maanatita, e hicieron como Jehová le dijo, y el Señor aceptó a Job. Hecho todo esto, es decir, fue a Job, le pidió ayuda e interposición y la obtuvo. El Señor también aceptó a Job, es decir, consideró favorablemente la intercesión de Job y por su causa perdonó a aquellos por quienes hizo su oración. Por tanto, Job es un tipo de Cristo, no solo en su sufrimiento, sino también en su carácter mediador. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. También dice, y el Señor restauró la fortuna de Job, cuando oró por sus amigos, y el Señor duplicó todo lo que Job tenía. Vemos aquí que el Señor volvió el cautiverio de Job. El uso literal de esta frase es común en el uso metafórico, poco común en las Escrituras. Aún así, en esta metáfora tan simple y el cautiverio algo tan común entre los pueblos antiguos, que bien pudo haber sido de uso general entre las naciones de Asia Occidental, desde tiempos muy primitivos. Y significa, como observa el profesor Lee, un establecimiento de las felices circunstancias anteriores, ya que cuando oró por sus amigos, quizás su completo perdón por parte de Dios dependía de su propio perdón completo de sus amigos, como también señala en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. En cualquier caso, su restauración siguió inmediatamente a su intercesión. Además, el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Literalmente, añadió todo eso que había sido de Job al doble. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. También dice, entonces vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron pan con él en su casa, y lo consolaron de todas las adversidades que el Señor había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda, ya cada uno un anillo, y cada uno un anillo de oro. Comienza diciendo luego, es decir, cuando Job se humilló y Dios se reconcilió con Job. Rápidamente volvió el corazón de sus amigos para favorecerlo, como por otro lado señala en Proverbios capítulo 16, versículo 7, como durante su impenitencia y por su prueba y humillación había alejado sus corazones de él, de lo cual Job se queja tan tristemente. También nos habla de sus hermanos y sus hermanas, en gran medida así llamado, según el uso bíblico de estos títulos, es decir, sus parientes se distinguían de sus otros conocidos. También dice que comió pan con él, es decir, festejo con él, como se usa comúnmente esa frase en la Escritura para felicitarlo por el gran y glorioso favor de Dios, que ya le había concedido en una visión y revelación tan eminente. Sigue diciendo, se levantaron de él,
Es decir, que declararon el sentimiento que tenían de sus calamidades mientras estaban sobre él, aunque hasta ahora no habían tenido la oportunidad de expresarlo. También dice, sobre todo el mal, o respecto a todo el mal, lo cual, aunque era amargo de soportar, cuando estaba presente el recuerdo de ello, revivido en él por los discursos de sus amigos, era muy delicioso, como es habitual en tales casos. También dice, cada uno le dio también una moneda y cada uno un zarcillo de oro. Note que en parte para compensar sus pérdidas anteriores y en parte como testimonio de su honorable respeto hacia él. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También dice, Jehová bendijo los postreros días de Job más que sus comienzos, y tenía 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Podemos observar que entonces el Señor bendijo el último fin de Job más que su comienzo. La restauración de la prosperidad profetizada por Elifaz, allá en Job capítulo 5, los versículos 18 al 26. Y también de Bildad en el capítulo 8, versículo 20 y 21. Y también de Sofat en el capítulo 11, versículo 13 al 19. Pero no esperado por Job, vino no como consecuencia de ninguna ley universal, sino por la voluntad de Dios y su pura gracia y favor, ya que de ninguna manera prometió a Dios compensar la adversidad mundana con prosperidad mundana, en el caso de cualquier otro que sufriera. Y ciertamente la ley general parece ser de tal compensación terrenal que se retire, pero en combinación con el instinto que exige que la justicia retributiva prevalezca universalmente, puede tomarse como una garantía de los tratos finales de Dios con los hombres y una indicación segura de que, si no en la tierra, al menos en el estado futuro, cada hombre recibirá las obras hechas en el cuerpo, según lo que haya hecho, ya sea bueno o ya sea malo. Porque él tenía más bien y tenía 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. En todos los casos, el doble, exacto de sus posiciones originales, como señala en Job capítulo 1 y versículo 3. Pero note esto, y es que, sin embargo, no debemos de suponer que los números redondos o la duplicidad exacta sean históricos. Continuará con el versículo 13, donde dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y también dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Vemos que dice exactamente igual. El número de sus hijos no se duplicó, porque los muertos estaban con Dios. La omisión es significativa y solo puede explicarse por la creencia en un reencuentro después de la muerte. Dios no le dio a Job sus hijos dobles para que no desesperara de volver a ver a los hijos que había perdido y para que supiera que, aunque le fueron quitados, todavía estaban vivos, y para que también sepamos que Job, que había sepultado a 10 niños y él mismo fue sepultado por otros 10, al morir pasó, por así decirlo, de un hogar a otro, y todos ellos estaban juntos con él en el gran día, como comenta Crisóstomo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk.
También dice, llamó a la primera Gemina, y a la segunda Cecia, y a la tercera Keren Apub. El nombre de la primera, Gemima, probablemente se deriva de Yom, en hebreo, día, y significa justo como el día. Y el nombre de la segunda, Kesia, era el nombre en hebreo de la especia que los griegos y romanos llamaban casia, una especie estrechamente relacionada con la canela y muy estimada en Oriente. Y el nombre de la tercera, Keren Kapub, literalmente es cuerno de tibium, siendo por otro lado el tinte antimonio con el que las mujeres orientales desde la remota antigüedad tenían la costumbre de ungir los párpados superiores e inferiores para dar brillo al ojo. Los tres nombres, según las naciones orientales, implicaban dulzura o belleza. Continuará con el versículo 15, donde dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jod en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. También dice, en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Jod, y su padre le dio heredad entre sus hermanos. Dice que dio a sus hijas una parte y posiblemente una parte igual de su herencia como sus hijos, lo cual en una propiedad tan abundante podría ser fácilmente y especialmente con hermanas tan amables sin la envidia de sus hermanos, y lo que tal vez hizo para obligarlos a establecerse entre sus hermanos y casarse con sus propios parientes religiosos, no con extraños, que en aquellos tiempos generalmente eran absorbidos por el golfo de la idolatría. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. También dice, después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a sus nietos, 4 generaciones. Note que la Septuaginta dice que Job vivió 170 años después de su calamidad y 240 en total. Punto. Esto le daría 70 años en el momento de su calamidad, lo cual, sumado a los 140 en el texto hebreo, representan 210, poco más que la edad de 205 de Taré, padre de Abraham, quizás su contemporáneo. La duración de la vida del hombre se fue acortando gradualmente hasta llegar a 60 y 10 en tiempos de Moisés, como señala el Salmo 90, versículo 10. También nos habla aquí de hijos de los hijos. Aquí es una prueba del favor divino, como señala por otro lado en Génesis capítulo 1, versículo 23 y en el Salmo 128, versículo 6, ya que los hijos de los niños son la corona de los viejos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice, y murió Job viejo y lleno de días. Y también dice, y murió Job anciano y lleno de días. Nos habla aquí, dice que murió lleno de días, completamente saciado y contento con toda la felicidad que la vida podía brindarle, dándose cuenta de lo que Elifaz había pintado sobre la suerte de los piadosos, en el capítulo 5 y versículo 26. Vendrás a tu tumba en plena edad, como cuando llega la espiga del grano con su tiempo. Salmo 91, versículo 16, y Génesis capítulo 25, versículo 8. Por otro lado, la Septuaginta agrega, el escrito está que resucitará con aquellos que quienes el Señor resucitará, como señala Mateo
capítulo 27 y los versículos 52 y 53. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, solo Dios puede exigir cuentas a sus criaturas, como señala el capítulo 42 y versículo 4, ya que el hombre no debe de pretender exigir cuentas a las acciones de Dios, sino dar por sentado que deben de ser buenas y justas, simplemente porque emanan de Dios, quien no puede sino hacer el bien. Y cuando esto se hace, quiere decir que la persona ha comenzado a andar por fe. En Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, sin más, te animo a que hoy comience a andar por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que ciertamente dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados, pero también ciertamente el que resucitó de entre los muertos. Por tanto, te animo a que ores conmigo si nunca antes has hecho esta oración de fe que voy a hacer y repitas conmigo y digas: Dios eterno, aunque muchas veces he disputado contigo, te he contradecido, no te he creído y tantas cosas, ahora vengo ante ti en arrepentimiento, porque como nos dice tu palabra, que una persona puede ser salva por medio de la fe. Creo que tú, Señor Jesucristo, dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, y creo que tú resucitates de entre los muertos. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.